Liz, en su audio está apagado si es que está explicando. Ya. De nuevo, ya. Ok, ya. Entonces, acá hemos quedado. No, entonces el nervio obturador va a dividir su estructura en dos ramos, ¿no? En un ramo anterior y en un ramo posterior, ¿ok? Entonces el ramo anterior que va a inervar a nivel de los músculos al obturador externo, como les estaba explicando. Lo que hace el obturador externo es una flexión de cadera con rotación interna, o sea, lleva hacia adentro la cadera. Va a acompañar junto con el aductor largo y corto, porque el mayor nace en la zona del isquio, y el aductor largo. Y el músculo grácil. Un músculo grácil igual que ayuda a la aducción, pero con la rotación interna de la cadera, o sea, hace que gire su pierna para adentro. Y el ramo posterior que nace en el aductor mayor sobre la zona del isquio. ¿Se acuerdan que en el isquio, ¿no? En el obturador, en el agujero obturador, justamente se inervaban no se inervaban, se insertaba, ¿no? El obturador interno y externo, ¿no? Entonces, justamente a partir de ahí, pasa en la parte posterior para dirigirse y penetrar de forma interna hacia el abductor mayor. Por eso es que no viene en relación con el anterior, sino con el posterior. El nervio femoral, ¿ya? Entonces, el obturador que va a trabajar en toda la zona de los aductores, el femoral va a ser un nervio mixto, ¿ya? Que van a ser y de las divisiones posteriores, justamente como habíamos mencionado, de las ramas posteriores, ¿no? De la unión de la L1, L2, no, perdón, L2, L3 y L4, ¿no? Entonces, de la unión de la L2 y 3, 4 se unen y van a formar lo que es el nervio femoral. Este nervio femoral se va a distribuir en toda la parte anterior del muslo, pero ya más cerca hacia la zona lateral, ¿ya? Llega a insertarse en toda la estructura lateral, medial y en la parte de la pierna medial, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a ir su trayecto? Llegas hacia el trígono femoral, ¿ya? ¿Cuál es el trígono femoral? El trígono femoral va a estar formado por los dos cóndilos, ¿no? La rótula, la zona rotuliana, y con lo que son los platillos tibiales, ¿ok? De ahí pasa por detrás del ligamento ilioinguinal, penetrando directamente en la zona del muslo. Inerva toda la zona de lo que son los pectíneos, ¿no? La zona de los pectíneos. Va a ingresar también a lo que es al psoas ilíaco y la articulación de la rodilla. A nivel sensitivo, va a dar bastante sensibilidad a toda la zona medial del muslo y la zona medial de la pierna. ¿Ya? A nivel motor vamos a inervar toda la estructura de la zona de la pelvis y la zona posterolateral de la cadera, del muslo. A ver, ¿cómo va a estar en relación? Justamente a partir de la L5, ¿no? Va a tener su unión. Entonces, esta es una cara anterior, como estamos observando, ¿no? Entonces, esta rama se
dirige o se forma por la unión de las ramas posteriores. Una vez que forman esta unión, es un nervio grueso, alargado, que se va a dirigir internamente por detrás de lo que es el psoas ilíaco. Como podemos observar, este es el psoas, que ahorita está cortado el psoas. Ya, entonces se va a dirigir por detrás del psoas y va a realizar un proceso descendente. Va a descender en toda la estructura muscular, ingresando justamente por esa estructura. Miren, estas son unas vainas, unas fascias que delimitan a nivel nervioso y arterial, ¿ya? Estas fascias justamente son delimitaciones para poder definir, miren, estructuras cutáneas o estructuras musculares. Entonces, de esa forma vamos a ir definiendo que cada nervio a qué estructura específica va a hacer la inervación. Ahora, una vez que pasa por detrás del psoas, se dirige por la zona de los pectíneos, va a formar lo que son los ramos colaterales, ¿ya? Estos ramos colaterales que se van a formar justamente van a ser los nervios iliozoas, ¿ya? Los nervios iliozoas que se van a dirigir hacia el mismo músculo psoas. Luego tenemos el nervio de la arteria femoral que va a descender junto con la arteria femoral, como lo podemos observar acá. Va a descender junto con la arteria femoral y va a inervar a toda la estructura muscular anterior, lateral, ¿ya? Y luego tenemos el nervio de los músculos pectíneos, ¿ya? De los músculos pectíneos. Las ramas terminales de estas estructuras se van a dividir en dos planos, lo que es el plano anterior y el plano posterior. El plano anterior justamente va a estar delimitado por estos dos nervios, el nervio cutáneo anterolateral, ¿ya? Que es esta porción que va a inervar toda la estructura anterolateral del muslo, y el nervio cutáneo anteromedial, que va a inervar a toda la estructura interna medial de la estructura muscular y la zona media de la pierna, ¿ok? Y por último tenemos el plano posterior. En el plano posterior vamos a encontrar al nervio del cuádriceps femoral, ¿ya? Y al nervio safeno, ¿ok? A esas dos estructuras que van a inervar en dos planos. Acá lo podemos definir mucho mejor. Este es el músculo psoas ilíaco, como todos sabemos. Estas son las ramas musculares. Por acá, por detrás del psoas ilíaco, ¿no? Del iliozoas o psoas ilíaco, pasa por la cintura pélvica y va a formar lo que es la producción de los ramilletes terminales y colaterales del nervio femoral. Entre ellas vamos a tener que va a tener una división, como lo habíamos mencionado, hacia los pectíneos, ¿no? Justamente el ramo, acá lo tenemos, aquí está, el nervio para el músculo pectíneo, ¿ok? Entonces, uno de sus ramos colaterales se va a dirigir hacia el músculo pectíneo. El profundo, estos son los anteriores, estos son los posteriores, entonces el profundo vamos a tener al músculo safeno y a lo que es al cuádriceps. En cambio, los anteriores van a ser músculos cutáneos, que se van a delimitar en la zona anterior, lateral del muslo, ¿ya? Y medial, y el otro que igual pasa su ramo hacia la pierna. Ahorita no se ve. ¿Ok? Ahora, a nivel profundo que tenemos el nervio del cuádriceps femoral, justamente va a estar delimitando, entonces produciendo
funcionalidad a lo que es al cuádriceps. El cuádriceps está formado por el vasto intermedio, el vasto lateral, el vasto medial y el recto femoral, ¿no? Entonces, por ese motivo es denominado cuádriceps. Entonces, si hubiera algún tipo de compresión a nivel de la zona inguinal, ¿no? El paciente tiene debilidad muscular, ya tiene debilidad muscular, adormecimiento o si presentara dolor, ¿ok? Entonces, por ese motivo, muchas veces en esta zona, cuando hay compresión en la L2, 3 o 4, que normalmente es zona lumbar, el paciente tiene a tender a debilidad muscular de los cuádriceps y al acortamiento de los isquiotibiales. ¿Ok? Ese acortamiento de los isquiotibiales hace que el paciente no pueda realizar bien la extensión y por ende el cuádriceps se retrae, o sea, se debilita. ¿Ya? Este es el músculo sartorio. ¿Ya? Este es el músculo sartorio, que es un músculo contralateral, que ya lo conocemos, ¿no? Y es un músculo bastante importante. Entonces, de nuevo, el músculo femoral, perdón, el nervio femoral, que nace de la unión de la L2, 3 y 4, que nacen de la unión de las ramas posteriores, se dirige por detrás del psoas, ingresa por la zona de la zona pélvica y produce dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior que va a inervar a toda la estructura medial, parte lateral, anterior, por si acaso no se olviden, anterior del muslo y parte medial de la tibia, ¿no? La estructura de la pierna. Luego tenemos el ramo posterior. El ramo posterior que habíamos mencionado que es un ramo motor, ¿no? Que va a insertarse directamente en la zona del cuádriceps, va a dar estimulación al cuádriceps y al músculo, a los músculos pectíneos, ya los músculos pectíneos para producir la función. ¿Qué función tiene el músculo pectíneo? ¿Quién sabe qué función tiene el músculo pectíneo? Abducción, dice. ¿Perdón? Abducción. Ya. ¿Quién más comentó? La rotación externa. Músculo fuerte para realizar una rotación externa. No olvidar también que de lo que es el nervio femoral y del nervio obturador van a nacer ramas que van a inervar a las estructuras articulares. Ya no olvidemos que los nervios que también mandar bastante información a nivel articular. Igual en el ramo infrapatelar, que está por el ramo terminal del femoral, ya entonces va a inervar la estructura de la zona articular, de las rodillas, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, porque muchas veces sentimos dolor y es justamente porque estos ramos están llegando hasta estas estructuras, ¿ok? Y no es complicado, lumbar. Ya sacro, ya vamos a hablar de toda la parte posterior. La cosa es que sí hay tiempo. Lo importante es que al otro semestre les toca neuroanatomía aplicada, si no me equivoco. Ahí también ya van a avanzar.
Muy bien, les voy a compartir mi Paint. No es mi hija ya. Muy bien. Ahora vamos a avanzar lo que es el plexo sacro. Ah, no, bien, no les he compartido. ¿Cuánto va el partido, chicos? O nadie está viendo el partido. Muy bien. El plexo sacro es un plexo muy importante porque de acá van a delimitar lo que es el famoso nervio ciático, ¿no? La sacralgia. ¿Por qué no puedo? No me sale mi